Mago Infinito, resumido. La historia abre con los llantos de un bebé. Una persona se pregunta por qué hay un bebé llorando en la montaña. Toma un hacha y dice que una rata se ha escabullido hasta ahí. Pero si ha llegado a robar no tendrá suerte hoy, ya que esa es la casa de un cazador. Diciendo para sí mismo que si esa persona llegó hasta ahí sin activar las trampas, no es una persona normal, pero aún así no podrá defenderse de él. Entra a la cabaña pero se da cuenta que no hay nadie ahí. Desde que le dijeron que no podría tener hijos, él ha tenido alucinaciones. Pero resulta que esto no es una alucinación, pues hay un bebé frente a él. Se hace que lo toma entre sus brazos y parece ser que se ha encariñado con él. Después su esposa pregunta por el escándalo y se sorprende por el bebé. Y el cazador le dice que él es su hijo. Así nomás se lo quedaron, Welly. Ahora pasamos al relato de una historia. Empezó a ondear su mano. Después la lluvia empezó a brotar de las nubes. También protegió a los aldeanos de las amenazas del mundo. Ya nadie sentía hambre ni sed. Sin embargo, él seguía estudiando para los aldeanos y ellos lo comenzaron a llamar mago. En eso la historia es interrumpida y nos presentan a Arian Chiron, 12 años, el bebé que encontraron una noche. Y nos presentan a su padre, Arian Vincent, de 40 años. Este saluda a su hijo columpiándolo de lado a lado diciéndole que ya pueden volver a casa. Chiron le pregunta a su padre cómo puede usar la magia y este le pregunta si la menciona en el libro que le dio. También le pregunta si no sería mágico derribar un árbol con un solo golpe de un hacha. En eso dos niños observan a Vincent y Chiron. Uno dice que él siempre anda con ese enorme libro, el otro le dice que no se parece en nada a su padre, el otro le responde que su madre dijo que lo adoptaron. Algo malo debió tener para que sus padres lo abandonaran. Todo esto es escuchado por Vincent. Él se pregunta cómo pueden decir eso. Voltea a ver a Chiron, pero él está con una enorme sonrisa diciéndole que, incluso si talas un árbol, eso ya es magia. Vincent le dice que mañana irán a la ciudad y le comprará los libros que le gustan, y se disculpa en su mente por no ser lo suficientemente bueno para él, pero sin importar lo que digan, él es su padre. Y Chiron está decidido a aprender más sobre la magia. En eso nos transportan al siguiente día en la provincia de Tormia Creas. Shiro está sorprendido por lo que ve en la ciudad. Vincent le dice a Chiron que debe esperar en la tienda del abuelo de Martín. No debe ir a callejones oscuros ni menos toparse con gente noble. Le dice esto aunque su hijo nunca lo escucha. Chiron le responde que lo entiende. Después de que el padre se marcha, alguien le dice a Chiron que escribe muy bien. Esta persona resulta ser su abuelo, y este piensa que es un chico muy inteligente para su edad. Chiron interrumpe sus pensamientos y le pregunta si conoce la magia, pero el abuelo piensa que se refiere a que quiere comer, pero Chiron le aclara que habla de la magia y cómo puede usarla. Ahora nos muestran la evolución de los intereses de los niños. Dragones, soldados, magos, armas. El abuelo le responde que él no sabe mucho sobre la magia, pero hay muchos libros como ese al otro lado de la calle. Y le dice que mire alrededor con moderación. Y se pone a recordar cuando leía cuentos de hadas cuando era pequeño. Pero se da cuenta de que Chiron lee todo menos cuentos de hadas, preguntándose si Shiro le preguntó cómo usar la magia. En eso, nos cambian a la librería, donde la dueña regaña a Chiron por querer tocar esos libros con sus sucias manos. Y Chiron le pregunta si puede leer un poco el libro. Y la dueña le responde que esos libros son muy caros, y no son para que la gente común lo lea. Si él los toca con sus sucias manos, el libro parecería de segunda. Chiron se pregunta cómo su padre podría comprarle ese libro. Entonces, entra un cliente a la librería preguntando por los libros que pidió, así que Chiron aprovecha para hojear el libro y piensa que no tiene nada especial. Después, sale de la tienda diciendo que nunca pensó que leer un libro podría ser tan difícil. Pero de repente, ve a alguien que lleva una caja repleta de libros preguntándose a dónde los lleva. Pero ve cómo tiran todos esos libros a la basura, diciendo que es de a donde su padre saca los libros. Después voltea a ver a dos nobles y se pregunta cuál es la diferencia entre ellos y él, recordando así a su padre diciendo que no se meta con los aristócratas. Pero se pregunta por qué ellos sí pueden, mientras que él no. De repente alguien lo agarra del hombro y le dice que ese no es lugar para que un niño ande solo. Más allá de esa puerta está el distrito aristocrático. El guardia le pregunta dónde están sus padres, pero Chiron le responde que se quedará en ese lugar.
Pero el otro guardia dice que ese niño es un poco sospechoso. Debe ser un huérfano o tal vez un mensajero criado por bandidos. Así que el otro guardia le dice a Chiron que vaya con ellos, pero se da cuenta que Chiron ya se ha ido. Los guardias se apresuran a buscarlo y uno dice que es una vergüenza perder a un niño. En eso, vemos a Chiron entre unos arbustos preguntándose si ya se fueron los guardias, y que seguramente su padre lo va a regañar. Así que va a tomar uno de sus zapatos para ponérselo, pero escucha que del otro lado de la pared, sobre magia. El prota se pregunta si eso es una academia mágica. Un niño dice que le muestre magia de fuego, pero el otra persona dice que se meterán en problemas si queman la escuela, pero les mostrará magia si responden una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo más indispensable para aprender magia? Uno responde el conocimiento teórico, otro responde tiempo y otro responde dinero. Pero el mago responde que ninguna es la respuesta correcta. Chiron se pregunta si la respuesta es ser un noble, pero el mago responde que la respuesta es la perspicacia. Un niño pregunta qué es la perspicacia. El mago entonces les pregunta si saben cuánto es 1 más 1. Y alguien contesta que es obvio que la respuesta es 2. Pero el mago le pregunta si sabe por qué es 2. Eso es la perspicacia. Hubo un tiempo donde no se sabía que 1 más 1 es 2. Luego se demostró que era así. Ahora ya no necesitas verificar que 1 más 1 es 2. Eso es por la ley de la aceptación. La magia también es una ley universal, así que puedes sentirla y aceptarla por medio de la perspicacia. Esa es la razón por la que la perspicacia es más precisa que el conocimiento y más rápida que el esfuerzo. Después dice en voz alta que le gustaría escuchar lo que piensa el niño que está parado detrás de la pared. Chiron se asusta preguntándose si debería huir o responder, pero luciendo así, no sabe qué es lo que va a pasar. Pero sabe que si no cruza esa pared, se arrepentirá para siempre. Así que cruza el muro y ve a un anciano rodeado de niños. Y el anciano le pregunta si está ahí para ser su amigo. Este es el director de la Academia de Magia Alphys, Merle Alphys, mago de 4º grado. Después de cruzar la pared, algunos niños están descontentos, diciendo que él no es un noble, es un plebeyo. También le dicen que se vaya de ese lugar, que no puede estar ahí. Pero el anciano dice que se acerque y le pregunta, ¿cuáles fueron las palabras de este anciano que te trajeron aquí? Chiron le responde que fue la magia. El director le pregunta si no ha visto la magia. Y Chiron le responde que nunca la ha visto, solo ha leído el libro sobre ella. Pero un alumno dice que miente. No cree que él pueda leer. Chiron le dice al director que no importa, que le muestre cualquier cosa. Así que el anciano le dice que le mostrará magia de viento. Chiron se pregunta cómo lo hará. Pero de repente todos los alumnos son alzados por una ráfaga de viento en el aire. Chiron se asusta pensando que va a caer, pero no alcanza a tocar el suelo y queda flotando en el aire. El anciano le pregunta qué opina. Eso es la magia. Chiron le pregunta qué es la magia. El anciano está a punto de responder, pero Chiron le grita diciéndole que no importa si no comprende, tiene que contarle toda la verdad. Los alumnos se alteran por la manera en la que le habló. Ni siquiera los maestros le hablan así. El director lo mira con una pizca de enojo y ve la expresión decidida de Chiron. Así que el anciano decide explicarle de manera un poco difícil. Le dice que la magia es un acto que se aparta del sentido común, y es un proceso mental donde se busca encontrar la verdad de un fenómeno. Si no entiende eso, entonces es interrumpido por Chiron. Le dice que es un fenómeno que no se puede explicar, y le pregunta si dijo que ese fenómeno está cerca de la verdad. Esa respuesta sorprende al director, y le pregunta si eso estaba escrito en uno de esos libros que leyó. Pero Chiron le responde que no, simplemente relacionó los conceptos que mencionan en los libros, teniendo en cuenta que las grandes ideas a veces se toman como absurdas. Pero al final esas ideas están relacionadas con el sentido común que no conocemos. Así que por eso es probable que aún se escriban libros. El director le dice que tiene razón, y Chiron le pregunta cómo aprender magia. Pensando así, el director cree que es muy inteligente, preguntándose si de verdad puede hacerlo, pero, por desgracia, es un plebeyo. Así que le dice que le dará un ejemplo y llama a Xuamin. Y le dice que entre en la zona espiritual. Chiron se pregunta qué es la zona espiritual.
En eso, Xuamin dice que ya ha entrado en la zona espiritual. Entonces el director le pregunta si puede adivinar cuántas monedas tiene en la mano, y la niña responde que tiene 6 monedas, lo cual es correcto. El protagonista se pregunta cómo hizo eso. El director le dice que cuando un mago se concentra, es capaz de sentir todo lo que lo rodea. Incluso los magos más hábiles pueden contar y sentir el número de hojas desde una gran distancia. En eso cambia la cantidad de monedas y la niña responde que ahora hay 3 monedas. El anciano dice que cuando un mago entra en la zona, percibe al mundo de manera extrasensorial. Al final, es posible dominarla. Shirone piensa que ella no estaba contando el número de monedas, estaba sintiendo la totalidad de datos que hay. Tal vez él también pueda hacerlo. El director dice que todos son capaces de hacerlo. Solo tienen que practicar en un lugar tranquilo, sentirse a sí mismos y después descartar su presencia. Pero no todos pueden. Dice en voz alta que cuando lo logren, un mundo completamente diferente se desplegará. Shirone le dice que si no te sientes a ti mismo, también es imposible borrarte a ti mismo. El anciano piensa que ese chico lo sigue sorprendiendo y le pregunta si quiere intentarlo. Shirone piensa que si no puede sentirse a sí mismo, no podrá ser un mago. Se pregunta, ¿qué es él? El cerebro no es solo un órgano del cuerpo. Los sentidos y toda la realidad que conoce no pueden escapar del concepto de cerebro. Así que no se trata de definir, sino de sentir. Borrará lo que siente como él, uno por uno. No es que se vuelva más sensible, es que solo la mente sensible permanece. Después de abrir los ojos, el director le pregunta si puede sentir algo. Shirone responde que el sonido puede escucharlo todo. Pero un niño responde que, claro, si se queda quieto puede escucharlo, y comienzan a reírse. El director piensa que no funcionó. Lo que sucede en la zona espiritual está a otro nivel. El sonido tiene olor. Puede sentir el sabor de la luz. La forma del paisaje toca la piel. El director felicita al protagonista diciéndole que si practica, podrá escuchar más sonidos. Así que les pide a los alumnos que regresen a la escuela. El director piensa que es un niño talentoso, preguntándose qué logros habría tenido ese niño si hubiera sido un noble. Pero hay demasiados niños talentosos en el mundo. Así que Shirone decide saltar el muro, diciendo que de verdad puede escuchar todo. Se pregunta si eso es a lo que llaman zona espiritual. Se siente como si hubiera sido cortado en pedazos y esparcido por todo el mundo. Se sentía como el mundo mismo. Solo fue un momento, pero anhelaba salir de ese cuerpo. Logró convertirse en el infinito. Pero por estar pensando tanto en eso mientras corría, se tropezó con una persona y salió volando lejos. Shirone se apresuró a disculparse, pero la persona no estaba nada contenta, preguntándole qué estaba haciendo, agarrándolo de la camisa y diciéndole que debía pagar por ese atrevimiento y que una disculpa no era suficiente. Incluso le pregunta si vino a matarlo. Pero una voz femenina pregunta si ocurrió algo divertido, y el matón la reconoce como Lady Amy. Shirone está a punto de pedirle ayuda, pero se da cuenta de que es una noble, a pesar de que se ve joven. Entonces el criminal le dice a Amy que el niño intentó matarlo, y Shirone trata de explicar que eso es mentira, pero el criminal le da un rodillazo para que se calle, dejándolo de rodillas en el suelo. Los demás le preguntan dónde está su madre, ya que tiene que pagar por lo que hizo. Pero la expresión de Shirone cambia a una de enojo, lo que hace que los criminales se enfurezcan más, así que comienzan a patearlo por todos lados. Pero Amy les dice que paren, que lo van a matar. Le pregunta a Shirone si está bien, y él le responde que no hizo nada. Pero ella, a pesar de que parece que está ahí para ayudarlo, en realidad es la jefa de esa pandilla de criminales. Y les dice a los matones que lo mejor sería venderlo como esclavo a una aldea en el sur. Shirone se pregunta qué acaba de decir la noble, y piensa en su madre y en su padre. La noble les dice a los criminales que, ya que lo van a vender como esclavo, es necesario que no tenga ninguna pertenencia. Así que los criminales interpretan eso como que deben desvestirlo, a lo que la noble solo se refería a revisar que no llevara nada, pero en realidad solo quería molestarlo un poco y luego dejarlo ir.
aunque ahora se pregunta si ya se habrá vuelto loca. Desde la perspectiva de Shirone, todo comienza a verse más lento y se pregunta qué está pasando. Su mente comienza a viajar al momento en que el director le mostró la magia del viento. Entonces el matón le pregunta si se ha quedado sordo o si lo está ignorando. Y vemos la expresión perdida del protagonista con sus ojos más azules que antes. Amy se percata de esto y les dice que esperen, pero ya es tarde. La magia de viento ha sido activada y todos son lanzados por el aire. Quedando Shirone solo en la calle, voltea a ver el cielo y ve cómo los matones comienzan a caer de él. Cayó uno, y otro más, a excepción de Amy que logra caer de pie. Furiosa le pregunta quién demonios es y dónde aprendió magia siendo un plebeyo. Pero parece que las personas escucharon el estruendo causado por Shirone. Así que Amy comienza la huida y salta hasta el techo de una casa. Shirone se pregunta cómo puede saltar así, pero no hay tiempo para pensar en eso, porque al ver cómo dejó a los matones tirados, piensa que nadie le creería. Así que decide correr lejos de ahí. Ahora nos transportan a la casa de los nobles de primera clase, la casa Carmes, donde el jefe de la familia le dice a Amy que ha llegado temprano y le pregunta si acaso se volvió a saltar las clases, a lo que Amy responde que ya ha aprendido todo lo que hay que aprender y que no es divertido. Entonces su padre le pregunta cuándo crecerá. Aunque sea una genio, algún día podría ser sorprendida. Y piensa para sí mismo que hoy está muy callada. Normalmente no es así. Pero Amy le pregunta si conoce a alguien en una escuela mágica, para que se lo presente. Ahora nos transportan a la casa de los padres de Shirone. Su padre pregunta dónde está, y la madre de Shirone le dice que salió a conseguir madera. Así que el padre decide ir a buscarlo. Vincent, el padre de Shirone, piensa que cuando lo llevó a la ciudad casi lo pierde, y se pregunta qué le habrá pasado mientras no estuvo. Ahora vemos a Shirone, algo cansado de cortar madera pensando que la magia que activó ese día no ha podido volver a usarla, pero que ahora ya es capaz de usar la zona espiritual. Así que la activa y nos dice que en ese estado puede sentirlo todo: el olor, la forma, absolutamente todo del árbol que tiene enfrente. No es capaz de explicarlo bien, pero sabe en qué punto exacto cortar para partir el árbol de un solo hachazo. Todo esto es observado por Vincent. El golpe que hizo Shirone fue como un golpe de trueno. Shirone solo ha tenido un éxito en 100 intentos. Como la magia de ese día necesita conocimiento real, no solo suerte. Así que mañana lo repetirá sin cesar. Pobre César, ¿por qué será que lo quiere hacer sin él? Ahora pasamos a otro día. Shirone estaba meditando, pero agarra su hacha y la balancea, lanzando un hachazo a un árbol, el cual es partido por ese golpe. Shirone se irá a casa después de eso. Ya ha pasado 5 horas ahí. La sensación de estar en la zona espiritual es como si se convirtiera en la naturaleza, y recuerda las palabras del anciano diciéndole que se abriría un mundo distinto, lo cual es una expresión acertada. Decide irse a casa, pero cuando está a punto de llegar ve unos caballos blancos cerca de su hogar. Se pregunta si habrá algún invitado. Anuncia su llegada y ve a su padre y madre junto a un hombre. Él es el mayordomo de la familia Oyent. Se presenta como Temurán. Le dice a Shirone que está ahí por él, y le pregunta si sabe leer. Shirone le responde que sí. Así que le pregunta si le gustaría trabajar para la familia Oyent. Van a transferir todo lo que hay en la biblioteca de la casa principal. Ahí hay unos 10,000 libros y algunos no pueden ser revelados al público. El plazo es de 2 años. Su trabajo será clasificar cada libro junto con él. Pero las únicas personas que pueden saber sobre la transferencia son él y su familia. Si un libro llega a filtrarse, él y su familia estarán muertos. El mayordomo le dice que la paga será más de lo que puede ganar incluso en una buena temporada de caza. Claro que eso es porque está en riesgo su vida. Pero Vincent se exalta y le dice al mayordomo que el dinero no es la razón por la que lo buscó. Él solo quería que su hijo pudiera alcanzar su sueño.
y el mayordomo le pregunta cuál sería la razón si no es el dinero. Vincent contesta que es para que Shirone pueda leer los libros de la biblioteca. Y el mayordomo le dice que él no está diciendo que pueda leer los libros de la biblioteca, pero que no puede vigilarlo todo el tiempo para evitar que lo haga. Si quería que cumpliera sus sueños, no le habría mentido a Shirone en primer lugar dándole esperanzas. Vincent se pone a recordar la primera vez que vio a Shirone leyendo. Su madre solo le enseñó un par de palabras y él aprendió a leer gracias a eso. Aparte de su apariencia de noble, Shirone es muy inteligente. Vincent dice para sí mismo que, si no hubiera sido creado por ellos, Shirone podría haber entrado en la escuela. Se lamenta por pensar en esas cosas. Cuando Shirone empezó a trabajar en las montañas, se asustó por haberlo creado como el hijo de un montañero. Entonces vemos cómo Vincent le rogó al mayordomo para que contratara a Shirone, pero claro, con la condición de que le dejara leer libros. Volvemos a la realidad, donde Vincent le dice al mayordomo que no necesita ni un centavo. Él no sabía que las cosas serían así. Entonces le grita que salga de su casa y le pregunta cómo se atreve a burlarse de su familia solo porque tiene dinero. A lo que el mayordomo piensa que era de esperar. Pero Shirone le dice que aceptará el trabajo. Vincent le reclama por eso. El mayordomo le pregunta si está seguro. Al más mínimo rumor, su cabeza se separará de su cuerpo. Shirone acepta las condiciones diciéndole que nunca filtrará nada, y que aunque las cosas salgan mal, no le guardará rencor. Así que el mayordomo le dice que lo pasarán a recoger en una semana. Hasta entonces puede negarse, pero cuando entre en la mansión no podrá salir hasta completar el trabajo. Vincent le reclama a Shirone por aceptar. Le dice que no debió pedir la ayuda a los nobles, que todo es su culpa, que debería rechazarlo y que como su padre aceptará la responsabilidad. Pero Shirone le llama padre y le agradece por darle un regalo tan grande. Corre a abrazarlo. Y Vincent le dice a Shirone que no se preocupe, que le pide que vuelva sano y salvo, que él se encargará de que nadie ponga un dedo encima de su familia. Vemos a la madre de Shirone derramar algunas lágrimas, al igual que Shirone. Ahora nos transportan a una semana después. Alguien le pide a Vincent que firme un contrato. Después se apresuran a llevarse a Shirone. Ya en el carruaje, Shirone activa su zona espiritual y ve a sus padres abrazados y llorando. Trata de alcanzarlos con su mano y dice para sí mismo que esta es una oportunidad única en la vida, pero también un arma de doble filo, y se pregunta si podrá sobrevivir 2 años rodeado de gente con un enorme poder. La casa de la familia Ogent se encuentra dentro de la ciudad de Creas, en el reino de Sormia, y es una familia que suele criar espadachines oficiales. El predecesor de la familia era un espadachín de clase 3, y el actual cabeza de familia es clase 4. En pocas palabras, tienen el control de las fuerzas en la ciudad. Entonces a lo lejos vemos la casa de los Ogent. La persona que va al lado de Shirone le dice que debe cuidar sus palabras con los nobles, o le cortarán el cuello. Es una familia de segunda clase noble, en otras palabras, una casa de nobles de segunda categoría, o algo así. Luego le muestran el lugar donde dormirá Shirone. Cuando entran, son recibidos por el mayordomo de la familia, y él será quien le explicará a Shirone lo que debe hacer. Entonces entran, y se ve la enorme biblioteca de la familia Ogent. El mayordomo le da las instrucciones de organizar los libros en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Después de eso es su tiempo libre, pero no puede salir de los terrenos de la mansión ni entrar en la mansión sin un permiso. Y un mayordomo aparte le enseñará las reglas de mayordomía. Ahora estamos en lo que creo que es el día siguiente. Y Shirone nos explica por qué una persona tiene que encargarse de la organización de los libros. Y la razón es por la coherencia. Por ejemplo, con un libro de historia del esgrima, algunas personas lo pondrían o en la categoría de esgrima o historia. Yo lo pondría en historia, dice historia del esgrima. Creo que sería la mejor opción. Otra cosa que Shirone descubrió es que toda la información está conectada, y la columna vertebral que conecta todo es la historia. Entre los 10.000 libros hay alrededor de 850 libros de historia. El plan es leer esos libros en los 2 años que le quedan de trabajo. En eso llega el mayordomo, así que Shirone cierra el libro porque oficialmente no puede leer los libros.
El mayordomo le pregunta si está trabajando horas extra otra vez, y Shirone responde que sí. Y el mayordomo le dice a Shirone que se cuide más, que no debe arriesgar su salud siendo tan joven. Pero el mayordomo lo voltea a ver y se gira para dirigirse hacia Shirone. Y Shirone se pregunta si lo ha descubierto leyendo. Pero resulta que solo se regresó para quitarle un poco de polvo que tenía en el traje. En la biblioteca no solo entran los mayordomos, sino también el cabeza de la familia y sus hijos. También le pide que se arregle el cabello. A lo que Shirone piensa que debe tener cuidado para no meterse en líos. Pero su mayor problema es que es muy difícil entender la historia de los reinos. 3 emperadores y 7 reinos. Solo el reino de Thonia es difícil, imagínate los demás. Pero de tanto querer leer más, se quedó dormido. El mayordomo lo ve dormido, toma el libro que estaba leyendo y piensa que es muy aburrido que lea eso. Pero es un alivio. Si estuviera leyendo libros prácticos, le habría prohibido la entrada en las horas libres. Así que está bien. Solo es un idiota que sueña en grande. Ahora estamos 3 meses en el futuro. Y ya podemos ver el cambio de look del prota. Shirone ya ha acabado de organizar los libros de ese día, y el mayordomo que tiene enfrente le pide un libro para el segundo joven maestro. Pero el segundo joven no ha devuelto los que pidió la vez anterior. El mayordomo le dice que los nobles de la casa no se preocupan por los libros de la biblioteca, y los únicos que se meten en problemas son los mayordomos. Shirone piensa que no importa mucho. Los libros importantes no están en la biblioteca. Sin embargo, eso no evita que se meta en problemas si un libro se pierde. Los plebeyos se juegan la vida por cosas que los nobles ni recuerdan. Harán lo que sea necesario para evitar errores. Pero de repente, entra uno de los hijos de la familia noble. Llega gritando maldiciones para su entrenador y preguntando si es mucho pedir un descanso en un día como hoy. Este tipo es Ogent Ryan, el hijo menor de la familia noble. A lo lejos se escuchan los gritos de su maestro regañándolo por huir. A lo que Ryan, asustado, le pide a Shirone que lo esconda y que le diga al maestro que él no está ahí. Entonces el maestro llega gritando que sabe que Ryan se esconde ahí y le pregunta si no vio un pequeño con el pelo azul. Pero Shirone le pregunta con nerviosismo si puede saber quién es él y responde que es el maestro de la espada gamberro, el que puede darle una paliza a ese pequeño bribón. A lo que Shirone le responde que el señorito está debajo del escritorio. Entonces el maestro lo saca y Ryan le dice que todo es un malentendido, aunque al maestro no le importa y lo toma de los pies y se lo lleva a rastras diciendo que va a hacerlo entrar en razón ahora mismo. Y Ryan mira a Shirone con odio diciéndole que espere. Y Shirone solo piensa que el maestro tiene la autoridad de la familia noble, así que no podía mentirle. Según los rumores, fue arrastrado por su maestro a las montañas y no regresó hasta el siguiente mes. Tardó 20 días en leer el primer libro de historia, pero después de entender su contenido, leyó 82 libros de historia. No se nos especifica el tiempo en el que leyó esos 82 libros. Empezar a leer los libros resultó lo más difícil, pero después de leer tantos libros se preguntó si estudiar historia era realmente la elección correcta. Lo que me hace preguntarme, ¿en serio te estás haciendo esa pregunta después de como 3 meses estudiando historia? ¿No debió preguntarse eso antes? Pero bueno, sigamos. Pero después de estudiar los logros de los magos del pasado, tuvo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Los eruditos estudian la teoría, y los magos llevan esa teoría a la realidad. Así que todos los magos son eruditos, pero no todos los eruditos son magos, por la sencilla razón de que no pueden entrar a la zona espiritual. Así que si usa esta información como fundamento para su zona espiritual, él podría convertirse en un mago. Pero de repente, entra Ryan furioso gritando maldiciones otra vez. Pero qué rara forma de entrar a todos lados, ¿eh? Y dice que ha estado soportando un infierno esperando ese día. Shirone le pregunta si realmente llegó ahí por eso. A lo que Ryan responde que, por supuesto, después de todo lo que ha sufrido bajando y subiendo acantinados, incluso si sentía que sus manos no iban a aguantar, él lo soportaba por la idea de la venganza en su mente. Shirone piensa que, como esperaba, su rabia ha llegado al máximo. Ryan le reclama diciéndole que le hizo una petición y creyó en él, pero aún así lo delató. Cuando ve cobardes como él, se pone tan furioso. Shirone le dice que él solo dijo la verdad.
pero Ryan le dice que entonces debió rechazar la petición cuando se la pidió. Shirone piensa que la gente con poder siempre usa la lógica a su favor, y le pregunta qué puede hacer para mejorar. Ryan piensa que es obvio que es un mayordomo que ha empezado a trabajar hace poco, pero ¿qué pasa con esa actitud tan tranquila? Y pregunta en voz alta, ¿si él también lo está despreciando? Le va a mostrar la clase de persona que es. Así que lo lleva al campo de entrenamiento. Y Shirone piensa que recibir golpes es mejor que morir. No puede arriesgar la oportunidad que sus padres le dieron. Así que Ryan le lanza una espada para tener un vuelo. Shirone le pregunta si fue tan cobarde. Pero Ryan le dice que como mayordomo debía proteger a la familia, pero lo vendió porque no quería ser golpeado por el maestro. Descuidó a una persona en situación difícil. Aunque su familia lo desprecie, no puede permitir que alguien como Shirone lo haga. Así que Ryan le dice que ataque. Le dejará golpearlo 3 veces considerando la diferencia de niveles. Shirone piensa que la espada es suficientemente dura para romperle un hueso. Si eso pasa, lo enviarán a casa. Solo hay una cosa que puede hacer. Así que agita su espada y lanza un golpe, pero es repelido con facilidad por Ryan. Así que lo intenta otra vez, pero da el mismo resultado. Ryan le pregunta si ha sostenido una espada alguna vez. Ahora solo le queda una oportunidad. Así que activa su zona espiritual y se prepara para el golpe. Impacta con la espada de Ryan, y se escucha un crujido, y la espada de Ryan termina rompiéndose. Shirone está sorprendido y dice para sí mismo que su apuesta funcionó. El golpe del trueno que practicó durante 3 años. Ryan lo llama y le pregunta dónde aprendió a manejar la espada, a lo que Shirone responde que fue un movimiento que aprendió cuando talaba árboles con su padre. Pero Ryan piensa que esa habilidad no se puede adquirir solo talando árboles. Y recuerda la vez que fue derrotado por su hermano, y su padre lo elogió diciendo que había heredado su genio. Ve a Ojin-Rai en Shirone, y grita que jamás aceptará eso. Shirone le pregunta si lo ofendió, pero Ryan le dice que se calle, envaina su espada y se la arroja, y dice que ya que tiene esa habilidad con la espada, se lo tomará en serio, y dentro de un mes tendrán un combate real con espadas. Pero Shirone le dice que lo reconsidere, que él nunca ha usado una espada. Y Ryan contesta que por eso le está dando tiempo. Si fue capaz de aprender esa técnica cortando árboles, podrá resolver eso de alguna manera. Y si se le ocurre escapar, lo encontrará. Ahora nos explica cómo están las cosas en la familia Ogent. Se dice que en la familia Ogent hay cabellos negros y azules. El patriarca Ogent Bishop tuvo 3 hijos y una hija. El hijo mayor es un espadachín de 6 estrellas. Y la hija mayor, aunque tiene un talento excepcional como sus hermanos, eligió la música y ahora es pianista en el palacio. El segundo hijo, Ojin-Rai, también es un genio. Pero Ryan es diferente a sus hermanos. Él es alguien sin talento. Ahora Shirone se lamenta por haber herido el orgullo de alguien que fue comparado con sus hermanos. Debió simplemente dejar que lo golpearan. Ahora Shirone dice que pensó que no moriría a menos que fuera por una cuestión de libros. Así que ahora no le queda más opción que defenderse para poder convertirse en un mago. Después vemos a Ryan completar su entrenamiento. Ya ha dado 100 vueltas, ha roto un nuevo récord. Ryan le dice a su profesor que ese entrenamiento es patético, porque todavía está sobre sus pies, y le pregunta si no quiere algo más pesado. El maestro le pregunta a Ryan si le pasa algo, pero Ryan responde que no. El maestro se pregunta si Rai, su hermano, ha logrado dominar una técnica nueva, aunque es probable que no, ya que ya despertó su esquema. Después le dice a Ryan que no lo culpe si muere en ese entrenamiento. Esquema: un cuerpo virtual o diagrama esquemático del cuerpo humano. Los magos tienen son espiritual, y los espadachines esquema. Todos los humanos tienen una imagen de su propio cuerpo físico, pero el esquema es capaz de manifestar eso al extremo. Gracias a eso, un maestro en esquema es capaz de controlar y utilizar cada célula de su cuerpo. Después Shirone cierra el libro y pregunta para sí mismo si el esquema no es totalmente opuesto a la zona espiritual y si debería intentarlo. Primero, se siente a sí mismo. Ese concepto es el mismo que la zona espiritual, pero ahora, en vez de borrar su presencia, debe entrar en ella. Sería contraproducente hacerlo ahora, porque es contrario a la zona espiritual.
y se pregunta si la chica que conoció era capaz de usar esquema. Ahora, decide comenzar a aprender algunas técnicas de espada, tomando como base la zona espiritual. Primero, las 8 direcciones de tajo. Primer golpe, desde arriba. Y ahora nos cambian de escena y vemos a Rian golpeando sin cesar un tronco de madera. Su maestro le grita que se detenga, pero Rian no quiere hacerlo, y pregunta, ¿por qué mis músculos aún no estallan? ¿Por qué no se me rompen los brazos? ¿Por qué no puedo aprender esquema? Pero su maestro lo detiene, y le dice que es mejor parar por ahora, y a Rian no le queda más que aceptar. Y qué bueno, la verdad, porque un poquito más y se nos desarma el Rian. Ahora el maestro le pregunta en qué está pensando, y Rian contesta que le duelen mucho los brazos. ¿Y cómo no le van a doler, si casi se los rompe en el entrenamiento? Ahora el maestro le dice que nunca lo había descrito como talentoso en sus entrenamientos, pero aún así lo ha hecho genial, y le pregunta si sabe por qué. Rian contesta que no, que solo sabe en qué no le fue bien. El maestro le contesta que es por eso que no es un genio. Rian dice que él ya sabe eso. El maestro dice que los genios saben que lo son y lo que hicieron bien. Por eso los esfuerzos que hacen los hacen con 100% de confianza en que lo hicieron bien. Lo que los genios temen es el trabajo duro que pretende obtener lo que no se puede obtener. Una voluntad ardiente que desafía las cosas que no se pueden obtener. Ese es el enemigo de los genios. A lo que Rian contesta que de todas las palabras reconfortantes que he escuchado, esa es la que más le gusta. Y piensa para sí mismo que si el talento es algo que no puede conseguir desde el principio, apretará los dientes y trabajará duro para conseguirlo. Definitivamente ganará. Ahora pasamos con Shirone, que está entrenando. Imagina un oponente. Un oponente solo puede atacarlo desde 8 direcciones. Así que entrenó para atacar en esas 8 direcciones y también para bloquear en esas 8 direcciones. Ahora, recrea los posibles movimientos del enemigo. Ataca y bloquea, hasta que logra dar en el enemigo y derrotarlo. Ahora está exhausto y dice que el reino de la espada es tan infinito como la magia. Y le pide perdón a sus padres porque no sabe si va a poder regresar, pero no se arrepiente. Ahora estamos en el lugar del duelo. Rian le dice a Shirone que comiencen, y dice para sí mismo que es sorprendente que ya emita un aura como esa en tan solo un mes. Si él tiene el mismo talento que su hermano, debe vencerlo. Así que se lanza a atacar. Shirone activa su zona espiritual y alcanza a esquivar el primer ataque de Rian, pues alcanzó a ver el camino que recorrerá su espada. Lo que sorprende a Rian es que está viendo la espada directamente, y se pregunta si no le da miedo. Shirone dice para sí mismo que no pudo superar el miedo a la muerte por él mismo, pero la raíz de ese miedo está en el futuro, y el futuro es una ilusión que aún no existe. Si no imaginas el momento siguiente, cualquier humano podría saltar de un aclasidio. Rian dice para sí mismo que eso no es determinación contra la muerte, más bien es como si estuviera apagando sus emociones, pero eso no importa, porque él tampoco tiene miedo a la muerte. Así que se prepara para lanzar otro ataque, y Shirone, por su parte, trata de bloquearlo y lo consigue. Pero Rian rápidamente se prepara para hacer otro ataque, que a duras penas Shirone logra bloquear. Para Shirone, cada vez es más difícil sentir sus ataques con la sinestesia. Rian lanza otro ataque que alcanza a rozar el torso de Shirone. Rian ya está a punto de acabar con Shirone, pero este alcanza a esquivar su espadazo, saltando y saliendo del rango de ataque de la espada. Sin embargo, está cansado. Ahora Rian dice para sí mismo que esa es la esguerza Ogent, destinada al entrenamiento con la espada grande. No hay forma de que Shirone pueda resistir su espada. Cada golpe tiene la fuerza suficiente para aplastar huesos. Así que lanza otro ataque que es bloqueado por Shirone. Shirone piensa que es raro. Si Rian hubiera lanzado un ataque hacia arriba después de cortarlo, Rian definitivamente lo habría acabado. Y se pregunta por qué solo usa movimientos grandes para atacar. Tal vez su comprensión de la esguerza es menor de lo que esperaba. Así que cambia de planes y comienza con su primer ataque. Rian se queda extrañado porque pensó que no tenía más fuerzas, y todos los ataques que está haciendo son básicos, pero aún así le cuesta bloquearlos. Shirone piensa que debe mantener el ritmo para no perder fuerzas. Rian, por su parte, recuerda el momento donde lo derrotó a su hermano y también cómo su hermano se rió después de ganarle. Entonces Rian grita que él se convertirá en el mejor espadachín del mundo y lanza un ataque que apenas es bloqueado por Shirone.
Shirone se pregunta si ha renunciado a ganar y ahora solo usará fuerza bruta, pero también se da cuenta de que su espada se ha vuelto impredecible. Rian lanza un ataque por debajo, pero Shirone alcanza a verlo. Entonces vemos que una espada ha salido flotando. Resulta ser la espada de Rian. En el último momento, Shirone cambió su agarre y golpeó hacia arriba con su espada, lo que sorprendió a Rian. Pero Shirone se asusta porque, aunque ganó, aunque se trate de un duelo, él estaba peleando contra un noble. Probablemente lo culpe, ya que su orgullo se manchó. Pero Rian le dice que perdió y se lamenta por haber perdido de nuevo, y que ya que perdió, no tiene nada que decir aunque acabe con su vida. Pero Shirone le pregunta si está bromeando. Si acaba con su vida, él tampoco podrá vivir. Pero Rian le dice que ambos arriesgaron sus vidas y él admitió la derrota. Pero Shirone le dice que no. Él solamente luchó para sobrevivir. Ni siquiera el duelo tenía sentido. Lo retó solo porque no quería entrenar y se estaba escondiendo. Pero Rian le dice que el duelo fue porque él no mantuvo su lealtad. Aunque apenas se conocían, él debía servir a la familia. Pero Shirone se enfada y le grita que eso no le importa. Si Rian hubiera tenido lealtad, no habría presionado hacia un mayordomo ni tampoco se habría saltado los entrenamientos. Ahora vemos los puntos de vista de cada uno. Para Rian, él es una especie de héroe que lo retó a un duelo por cobardía. Pero para Shirone era como una especie de psicópata. Así que Shirone se deja caer al suelo y le dice que casi muere de verdad. Pero Rian se pregunta, ¿qué es esto? Las personas no suelen hacerse cumplidos después de una batalla. Y además, ¿dónde está el guerrero frío contra el que estaba luchando hace un momento? Estaba seguro de que era un genio, pero él nos está riendo como su hermano. Así que Rian le pregunta cómo se llama y Shirone responde con su nombre. Y Rian se presenta como Ogen Rian, lo que hace que Shirone pregunte por qué le dio su nombre completo. Y Rian le pide que sean amigos. Unos días después, está Shirone con el mayordomo general, el cual lo felicita por su trabajo. Ya ha pasado un año desde que llegó. De los 800 libros, solo le quedan 200. Su capacidad de lectura alcanzó los 3 libros al día, y la columna de conocimiento con la que soñaba pronto estará completa. Fue por eso que experimentó el manejo de la espada y comprendió la naturaleza del miedo. Realmente pensó que estaba muerto entonces. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte y darle like para que puedas seguir sacando contenido como este.